muy buenas tardes y casi buenas noches a Arantxa González, que nos acompaña hoy. Tenemos muchísimo gusto de verla. Quiero además saludar a todos y todas los que están acompañándonos hoy aquí, en particular el grupo de mujeres y política exterior, del Foro de Política Exterior, cuyo presidente también nos está acompañando aquí, varios de los miembros del directorio, por lo que puedo ver. Quiero decirles que teníamos hasta hace un rato atrás más de 100 personas inscritas. En este momento han entrado 38, pero al mismo tiempo son las 5:06 y para Arantxa son las 7:06 de la tarde, en consecuencia, las 3:06 para nosotros, perdón. En consecuencia creo que empezaríamos en este momento. Quiero darles de nuevo la bienvenida a todos y a todas. Ayer mientras pensaba y leía, ¿no?, para poder prepararme para esta ocasión, leí una carta que escribieron hace muy poco un grupo de exfuncionarios de UN Women y de UNIFEM a la nueva directora ejecutiva de UN Women para sus primeros 100 días. Y lo que le dicen, ¿no?, y recordándole que 25 años después de Beijing hay pocos avances y muchos retrocesos, dicen ellas. Sobre todo en el último tiempo. Y lo que le dicen es que la tarea de UN Women es romper el poder patriarcal en las Naciones Unidas, los países e internacionalmente a través de sus iniciativas. Esta misma definición, creo yo, o muy parecida, de alguna manera podríamos aplicarla al objetivo que persigue una política exterior feminista. Ese es el propósito de esta conferencia hoy, ¿no? La presentación por parte de la ex ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de la política exterior feminista que fue introducida por el gobierno español durante el primer mandato del gobierno socialista y el mandato de la ministra Arantxa González. Y no sé si me disputarán o no me disputarán ese símil que hago con la carta a la directora del UN Women, pero sin duda se aplicaría a la política exterior feminista en la medida que se trata de un área de la actividad estatal, en general en todo el mundo, que es y ha sido tradicionalmente muy masculina, y que por ello ha permanecido con visiones, con cánones, con normas alejadas de una realidad más compleja o más integradora, ¿no? Y esto no se refiere, por supuesto, no solo se refiere a la parte institucional o funcionaria. Por eso hoy tenemos el gran honor y el gran placer de acoger en el foro a una amiga entrañable y una reputadísima internacionalista y feminista, autoridad en materias europeas y comerciales, pero sobre todo una gran compañera, Arantxa González Laya. Avances en igualdad de género y vocación de defensa de las mujeres ha sido tradición de España, desde el fin de la dictadura, de hecho, y es también de Arantxa, diría yo, que, como dije, acaba de terminar hace muy poco, en julio de este año, su periodo como como ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, donde estuvo desde el principio del gobierno del Partido Socialista, enero del 2020. Antes de eso fue por 7 años subsecretaria general de la ONU y directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, el ITC, que muchas de nosotros conocemos, desde el 2013 al 2020, donde impulsó innovaciones importantes como el proyecto mundial She Trade, de promoción del comercio internacional para las pymes manejadas por mujeres. Además, antes de eso, fue jefe de gabinete del secretario general de la Organización Mundial del Comercio, OMC, desde el 2005, Pascal Lamy. Hoy, por supuesto, sigue siendo miembro y entiendo que preside el Consejo Global de Campeones por la Igualdad de Género, International Gender Champions,
que es miembro honoraria la presidenta Michelle Bachelet, y del cual muchos de nosotros somos miembros también, y además nos contaba recién que preside el grupo de sabios del comisario de asuntos, formado por el comisario de asuntos económicos de la Unión Europea, para hacer propuestas sobre el futuro de la unión aduanera. Y también esta semana estaba en Islandia, en este momento está en Bruselas, Arantxa, en la conferencia anual del Foro de Mujeres Líderes Políticas, que se reúne en Reykjavik todos los años. O sea, un currículum que yo quise describirlo porque a mí me parece muy impresionante, y aunque muchos de nosotros lo conozcamos, además de los títulos, hay detrás de allí gran competencia y mucha sabiduría. Explico la modalidad rápidamente de este foro. Bueno, después de esta introducción y de una pequeña acotación más sustantiva que quisiera hacer, le daremos la palabra a Arantxa para que ella nos haga su conferencia, unos 20-25 minutos, y luego un grupo de mujeres que somos las organizadoras de este evento y somos parte del grupo de mujeres y política exterior del foro, le haremos unas preguntas y comentarios para animar un pequeño diálogo en vivo, después del cual pasaremos al chat para que todos los participantes que quieran interactuar con Arantxa y con nosotras. Se me perdió la señal, perdón. Uy, me fui. Uy, ay, 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 ay. Ya está, Marta. ¿Estoy adentro? Ah, ya. Ahí estoy, perdón. Puedan ustedes hacer preguntas por el chat. Quiero entonces recordarles que el Foro de Política Exterior y el grupo de mujeres del foro ha venido trabajando la idea de una política exterior feminista desde hace más de 2 años, siendo pioneros en ese empeño, tanto en términos internacionales como nacionales, porque hay 9 países hasta ahora que han hecho ese intento, o más que un intento, algunos ya bastante bien sucedido. 3 podrían calificarse como políticas exteriores feministas robustas. Ciertamente España, que es la última, Suecia, que es la primera, Canadá, que se abocó particularmente al tema de cooperación internacional, y 2 que son solo planes, no políticas, planes aún, Francia y Gran Bretaña. Y México, en la región latinoamericana, es el primero que concentra su enfoque en modernizar el servicio exterior. El Foro de Política Exterior presentó por primera vez en la asamblea del foro, el grupo de mujeres, en la asamblea del foro de diciembre de 2019 esta idea, asamblea que fue discutida por todos los miembros y aprobada como una política a desarrollar por parte del foro. Y entonces la política exterior feminista es parte de la propuesta del foro para la nueva constitución y para una futura política exterior que estamos elaborando durante esta campaña presidencial, y también de la propuesta para un nuevo modelo de desarrollo productivo. El ciclo que introdujimos para poder discutir y avanzar en los conceptos sustantivos sobre cómo veríamos una política exterior feminista en Chile incluyó 4 seminarios con expertos y expertas y tuvo lugar en el 2020. Luego dimos el curso sobre la política exterior feminista en la Escuela de Verano del Instituto de Estudios Internacionales. Su directora es parte de nuestro grupo y está aquí con nosotros. Fue sobre la política exterior feminista, y aportamos al libro que está publicando también el propio instituto sobre la mujer y las relaciones internacionales. O sea, no es poca cosa, es un trabajo de 2 años preparatorio. Nos falta ahora tener el gobierno que nos introduzca la política exterior feminista ya de manera más sustantiva. Hoy entonces culmina la primera fase. Hoy con esta conferencia magistral culmina esta primera fase de este trabajo sobre nueva constitución y política exterior, que postula la necesidad de un sistema de política de relaciones internacionales con un fuerte sesgo desde la visión feminista y muy centrado en el objetivo de desarrollo sustentable número 5. Les agradecemos entonces su presencia y su interés, y le doy el pase a nuestra
amiga y conferencista Arantxa González Laya. Adelante, Arantxa. Bueno, muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias a todos y a todas. Para mí es un placer que me hayáis invitado, que el Foro Permanente de Política Exterior me haya invitado a hablar de un tema que no es accesorio, que es fundamental y que es fundamental para quienes creemos y queremos vivir en una democracia. Y a eso es a lo que aspiramos, creo, todos los que estamos participando en este evento. Hacerlo en Chile en estos momentos tiene un doble sentido. Por un lado, Chile está inmerso en un proceso constituyente. Y en segundo lugar, Chile está en medio de una elección para la presidencia del país. Y esos dos son dos elementos fundamentales para una política que ponga a la mujer y la niña en el centro de sus preocupaciones, que es normas, marco normativo y liderazgo político. Las dos son los dos ingredientes necesarios si es que nos tomamos en serio y para ver si realmente nos tomamos en serio el tema del empoderamiento de las mujeres y las niñas. Cuando yo asumí como ministra de Asuntos Exteriores en mi primera comparecencia ante el Congreso de mi país, anuncié que habría una política exterior feminista. No todo fueron aplausos, hubo aplausos, hubo un poco de escepticismo y un tanto de mofa, de riseta, de gracieta. Tuve que explicar que una política exterior feminista no era que íbamos a pintar el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores de color de rosa, sino que lo que queríamos es que los derechos de las mujeres y las niñas fueran un elemento definitorio de la política exterior. Y empezamos un debate que creo que es como podemos impulsar políticas estructurales, como lo es una política exterior feminista. Podemos llamarlo como queramos, podemos llamarlo una política exterior que ponga a las mujeres y las niñas en el centro de sus preocupaciones. Como a mí me parecía que esto era una forma muy larga de decirlo, preferí utilizar el término política exterior feminista. Una política exterior feminista que yo quise basarla en 4 razones fundamentales. En primer lugar, por una cuestión de compromiso político. Bueno, yo pertenezco a una familia política que piensa que los derechos humanos son fundamentales para estructurar la vida política y que el reconocimiento de esos derechos y la capacidad de que esos derechos sean una realidad para todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas es fundamental. Luego hay un elemento de compromiso político, que es un compromiso, insisto, democrático. En segundo lugar, a mí me parecía que tenía que haber una coherencia entre lo que decíamos como gobierno dentro de nuestro país, en las acciones domésticas, y lo que queríamos hacer en el plano internacional. Si pensábamos que la igualdad de género era un tema importante en nuestra política doméstica, y ciertamente el gobierno al que pertenecí se lo tomaba en serio, pues entonces había que también mostrarlo en nuestra faceta externa, que era en la política exterior. En tercer lugar, como gobierno, como país, no como gobierno, como país, nuestro país había firmado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y dentro de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible está el objetivo número 5, que claramente habla de los derechos de las mujeres y de las niñas. Luego, aunque no fuera más que por coherencia con los compromisos adoptados como país internacionalmente, nos parecía a nosotros que había que hacerlo. Pero había un cuarto elemento que también creo que tenemos que ser capaces de poner sobre la mesa, que es el interés propio, el interés nacional. Hay un interés en empoderar a las mujeres y las niñas. Sabemos que las sociedades que lo hacen, que se lo toman en serio, son sociedades más fuertes. Las empresas que lo hacen son empresas más rentables. Las economías que lo hacen son economías más sólidas. Pues aunque si no nos gustaba mucho la parte de derechos, por lo menos el interés propio tenía que llevarnos a una política exterior feminista. Bueno, también decidimos en aquel momento no hacer simplemente una declamación de principios,
sino buscar hacer un instrumento práctico. Por eso lo que nosotros quisimos hacer es una guía de política exterior feminista, una guía práctica con líneas de acción prácticas de cómo íbamos a declinar este compromiso con la igualdad en la política exterior. Y lo hicimos, pues, como siempre, buscando anclarlo en una serie de principios. Queríamos que la igualdad tuviese una capacidad transformativa, porque en el fondo contra lo que estamos luchando es contra desigualdades estructurales, desigualdades que están muy ancladas en nuestro sistema de leyes, en nuestro régimen normativo, en nuestro sistema, en nuestra economía, en nuestra sociedad, en nuestro sistema educativo, también en nuestra cultura. Y para hacer un cambio estructural queríamos ser ambiciosos, queríamos que tuviese nuestra iniciativa una capacidad transformadora. Queríamos un liderazgo. Entonces no bastaba con decir, había también que poner unos recursos detrás de esta acción, recursos humanos, recursos financieros, recursos políticos también. Queríamos que esto no fuese una iniciativa solamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino de la acción exterior de un país. Toma múltiples formas, hay muchos actores, no es solo el Ministerio de Asuntos Exteriores, son otros ministerios. No solamente el Ministerio de Igualdad, también el de Igualdad, pero es el de Hacienda, que en realidad es quien provee los recursos públicos. Pero es también el Ministerio de Defensa, porque la agenda de mujeres, paz y seguridad, que es tan importante, la lideran ellos, pero también las empresas, pero también la academia y la sociedad civil. Por lo tanto, lo que queríamos era ser capaces de que esto fuese una agenda de la que se apropiaran todos los actores. Queríamos hacerlo construyendo alianzas público-privadas y queríamos que no solamente fuese el tema de la desigualdad entre el hombre y la mujer. La desigualdad tiene muchas formas, hay una interseccionalidad, hay a la gran discriminación entre hombres y mujeres, niños y niñas, se añaden otros elementos de discriminación por creencias religiosas, por proveniencia social, por orientación sexual. En el caso de Chile, en el caso de España, hay comunidades como la comunidad gitana a la que nosotros le tenemos que prestar una atención más particular porque tiene unas discriminaciones estructurales. En Chile es el caso de las comunidades indígenas o de la mujer indígena o las personas o las mujeres y niñas discapacitadas. Luego queríamos también tratar un poco la interseccionalidad. Ahora, una vez dicho esto, estos son los grandes principios, nos planteamos cómo vamos a hacer esto. Y descubrimos que hay muchas maneras de hacerlo y que hay muchos ámbitos en los que se puede hacer. Y que, pues, además de horizontalizar esta cuestión en todas las políticas y en todos los ámbitos, también teníamos que elegir algunas batallas que queríamos llevar y en las que queríamos luchar con particular énfasis, porque nos parecía que son cuestiones que tienen son particularmente sangrantes o particularmente necesitadas de una atención. Entonces, empezamos por transversalizar la igualdad en la política exterior. Para nosotros la política exterior es no solamente la española, sino también la de la Unión Europea, porque una parte de nuestra política exterior está comunitarizada, es una política que se hace en común entre los 27 Estados miembros. Y por lo tanto nos propusimos, y eso es lo que dijimos que íbamos a hacer en la guía de política exterior, ponerla en todos los ámbitos de nuestra acción exterior, pero también elegimos de una manera muy, digamos, específica, luchar o llevar a cabo batallas muy específicas. Por ejemplo, nos parece particularmente sangrante lo que está ocurriendo con la trata de mujeres y niñas. Hemos visto que además este es un tema que se ha agravado con el COVID, donde el aumento de la pobreza entre las mujeres lleva a muchas mujeres y a muchas niñas a caer en redes de tráfico de personas, de trata, como manera de salir de esta pobreza.
Sabemos que por cada 100 hombres pobres hay 118 mujeres pobres y estas cifras se han agravado con el COVID y sabemos que la trata está en aumento. Entonces decidimos y pusimos en marcha todo un plan de actuación para buscar impulsar una respuesta a la trata de mujeres y niñas, tanto a nivel bilateral con países que tienen un problema específico con esta cuestión. España lo tiene, y quisimos trabajar con otros países que también lo tienen, pero también buscando reforzar marcos normativos y actuaciones a nivel regional, en nuestro caso en el Consejo de Europa o en la OSCE, o a nivel multilateral, también en Naciones Unidas. Elegimos en segundo lugar mujeres y cambio climático. Y ayer tuvo lugar en la COP un día dedicado a esta cuestión, también porque el impacto del cambio climático en las poblaciones de mujeres y niñas en determinados lugares en el mundo es más grave y necesita una respuesta más específica. Elegimos mujeres y comercio. No es sorprendente, quienes me conocéis sabéis que he hecho de esto una bandera particular y tengo que decir que una bandera que poco a poco va conquistando espacios. Hace 3 años, junto con Susana Malcorra, en aquel momento ministra de Asuntos Exteriores de Argentina y presidenta de la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires, conseguimos que un grupo de países amplio firmara un compromiso de poner el comercio, de asegurarse que las oportunidades en el comercio internacional fueran las mismas para empresarios que para empresarias. Hoy tengo que decir que esta iniciativa ha caminado tanto que está a punto la Organización Mundial de Comercio, esperemos en su próxima reunión ministerial a finales de este mes, de hacer de esto una agenda de la organización, no solamente de algo que está fuera de la organización, sino de ponerla dentro del programa de trabajo de la organización. Lo cual demuestra que si hay un liderazgo y lo cual demuestra que si hay un compromiso se puede avanzar en la igualdad de género. Entonces, trata, cambio climático, mujeres y comercio internacional y también para España un tema que es importante, mujeres, paz y seguridad. Eso en un primer capítulo que sería la política exterior, ¿no? Para daros una idea de que hay múltiples temas en los que uno puede elegir ejercer un liderazgo. En segundo lugar, también decidimos que en todas nuestras relaciones bilaterales o nuestras relaciones con regiones, por ejemplo, para nosotros la región latinoamericana, bajo el paraguas de la SEGIP, tiene una particular importancia. Bueno, pues impulsemos en nuestras relaciones bilaterales, pongamos siempre en el menú este tema y busquemos que en nuestras relaciones bilaterales este sea un tema del que se hable. No se habla solo de irritantes comerciales, no se hable solamente de oportunidades, se hable también de qué podemos hacer juntos para impulsar la igualdad de género. Lo mismo en la diplomacia multilateral. Ahí tengo que decir que durante el año 2020, año muy duro de COVID, junto con mujeres ministras de Asuntos Exteriores, decidimos liderar una resolución en Naciones Unidas sobre mujeres, niñas y COVID. Los escépticos me dijeron, bueno, pero qué tontería, otra resolución de Naciones Unidas. Los posibilistas, entre los que me encuentro, pensamos que lo que hicimos fue poner nuestro granito de arena para que la reconstrucción post-COVID tenga esta dimensión, incluya esta dimensión de mujeres y niñas. Una resolución que fue adoptada por consenso de todos los Estados miembros. Ahora hay un tema en la agenda multilateral que a mí me preocupa, que es el tema de la fiscalidad y el impacto que la fiscalidad tiene, el impacto discriminatorio o no que la fiscalidad puede tener sobre la mujer. Y creo que es bueno que elijamos temas y los vayamos impulsando también en este tercer campo, que sería el campo multilateral. El cuarto, que para nosotros también era importante, era el de la cooperación al desarrollo. Nos fijamos un objetivo muy concreto. Al menos el 85% de todas las acciones de cooperación al desarrollo debían tener como objetivo principal o relevante el empoderamiento de mujeres y niñas. O sea que lo que vamos haciendo es orientar la cooperación al desarrollo también a responder, en un ejercicio de coherencia, a responder a esta prioridad.
Un quinto tema que también para nosotros era muy importante. España sufre la lacra de la violencia contra la mujer en nuestro país, pero esa violencia no se acaba dentro de la frontera de nuestro país. También las mujeres españolas que residen fuera de España sufren de violencia. Y lo que quisimos es crear mecanismos de asistencia consular y de asistencia y de protección consular para las mujeres españolas que sufrieran de violencia fuera de nuestras fronteras. Insisto, en un ejercicio simplemente de coherencia. En sexto lugar, por supuesto, hay que hacer mucho ejercicio de diplomacia pública. Hay que repetir y repetir y repetir. Hay que comunicar de manera inclusiva y hay que formar a nuestros diplomáticos y a nuestras diplomáticas a todos los niveles para que esto sea también una tarea conjunta. Finalmente, no se trata solo de decirle a los demás lo que tienen que hacer, también se trata de hacerlo nosotros mismos. Cuando miramos nuestras cifras, vimos que había una distancia abismal entre nuestras ambiciones y la realidad de un servicio exterior donde las jefaturas de misión casi estaban en manos de hombres. Vimos que hay dificultades estructurales, por ejemplo, el acceso de la mujer a la carrera diplomática, incentivamos más mujeres en la escuela, más participación de más mujeres en la escuela diplomática, eso está ocurriendo, impulsamos medidas para conciliar la vida profesional con la vida familiar o con la vida personal, que también es un hándicap en el caso de las mujeres, pero también nos fijamos un objetivo claro de mejorar la presencia de la mujer en la representación española en el exterior. Quiero deciros, he querido desgranar todo esto porque son todas facetas de cosas que se pueden hacer para credibilizar de una manera creíble impulsar este compromiso con la igualdad. Insisto, en las políticas exteriores, en la acción multilateral, en las relaciones bilaterales, en la protección que damos en nuestros consulados alrededor del mundo, en la comunicación y la diplomacia pública, pero también en nuestros propios servicios públicos. Y acabaré aquí para dejar paso al diálogo, si te parece, Marta, que creo que también es importante. Es una parte muy importante del éxito de este ejercicio tiene que ser que se dediquen recursos a ello. Un presupuesto con perspectiva de género. Nos lo está diciendo todo el mundo, hasta el Fondo Monetario Internacional nos está diciendo hagan ustedes un presupuesto con perspectiva de género. Un poco para que veamos que esta no es una batalla en la que tengamos que estar solos. Hay muchas instituciones, insisto, el Fondo Monetario Internacional está diciendo por activa y por pasiva que esto es una rémora al crecimiento y que un presupuesto con perspectiva de género es importante, tenemos que aplicarlo. España decidió, yo nombré una embajadora en misión especial para la política exterior feminista, es decir, una persona dentro del ministerio que fuera la custodia de asegurar el seguimiento y la animación de todas las acciones que nos habíamos comprometido a hacer. Seguimiento que yo entiendo es esencial, reporte regular, público, transparencia, diálogo con el Parlamento, diálogo con la sociedad civil, diálogo con todos los actores que credibilicen porque seamos transparentes en lo que hemos conseguido, grande, pequeño, mediano, no importa, pero credibilicemos que tiene resultado, que esta acción es algo que nos tomamos en serio. Y finalmente, un poquito... mucha formación, mucha educación y un poquito de agitación pública también, porque es un espacio que en el que tenemos que pelearnos un poquito, hacer un poco de codos, sabiendo, como sabemos, que hay una parte del espectro político. Y quiero terminar aquí, quiero terminar con una anécdota que ocurrió ayer. Ayer un tuitero más o menos honesto, hay muchos que no lo son, este no lo es mucho. Un tuitero un poco deshonesto en nuestro país puso un tuit de tipo, vaya, el Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de nombrar una embajadora en misión especial para la política exterior feminista y fíjense lo que va a costar. Y se inventó una cifra.
se inventó una cifra, por supuesto, que no es lo que va a costar esta embajadora en misión especial, porque entonces ganaría más que el funcionario público mejor remunerado en nuestro país, cosa que no va a ocurrir. Y a partir de ahí se desarrolló, por supuesto, todo un hilo más o menos, como digo, honesto, impulsado por la extrema derecha, donde se reía de cómo se estaban despilfarrando los recursos para esta especie de obsesión de un gobierno socialdemócrata. Ellos lo llaman socialcomunista. Entonces, quiero decir esto porque hay que hacer un poquito de... Hay que ocupar ese espacio público y hay que explicar que no hay nada de lo que avergonzarse cuando uno defiende una política exterior feminista o cuando defiende la igualdad entre el hombre y la mujer. En nuestro caso está escrito en la Constitución. Y si lo que queremos es que esta Constitución, y todos somos constitucionalistas, se cumpla, tenemos que impulsarlo. Y que francamente estamos en el siglo XXI y que no queremos volver a la época de las cavernas. Digo esto porque, y quiero terminar aquí, Marta, porque también hay detrás de esta batalla, no nos engañemos, también hay una batalla ideológica, una batalla de, ahora lo llaman de choque cultural. Yo creo que es una batalla pobre, pero a la que tenemos que enfrentarnos si queremos que esta igualdad, que insisto, está escrita en nuestras constituciones, está escrita en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sea una realidad. Gracias nuevamente y por supuesto ahora más que dispuesta al diálogo con todos y todas. Ahí estoy. Muchísimas gracias, Arantxa. Qué bueno que nos hayas dado los grandes temas que se tocan en lo que tú efectivamente llamaste una guía de política exterior feminista, porque eso es lo que es el documento presentado por el gobierno socialdemócrata, como dices tú, de política exterior feminista. Es realmente una guía y muy útil. Y se lee muy fácilmente, pero además creo que es muy didáctica. Y por tanto lo que hiciste hoy de iluminarla, ¿no?, desde tu propia experiencia es muy bienvenido. No está, Dorotea López acaba de decirnos que tiene un caso COVID cercano y en consecuencia tiene que ver qué sucede con eso, y por lo tanto yo voy a formular la inquietud que ella tenía, que tiene que ver con ella dice, de hecho, las limitantes, ¿no?, para implementar una política exterior feminista, aunque las sospechamos, ¿cómo las enumeraríamos? ¿Por qué y cómo, no?, se logró en España, y cuáles son esas limitantes y las mayores oportunidades. Y a mí me gustaría agregarle a eso lo que acabas de señalar respecto del hecho de que sin duda hay cuestiones políticas e ideológicas, pero también hay una base de rechazo cultural muy importante en todos nuestros países, sean del Asia o de América Latina o de el sur de Europa a lo mejor. Y eso es una cuestión que nos gustaría que tocaras un poco. Bueno, evidentemente no todos y no todas abrazan esta idea de política exterior feminista. Tenemos primero lo que yo llamaría el vociferío político, ¿no?, que es todo esto que os he contado, que bueno, de alguna parte forma parte de una guerra ideológica, ¿no?, y de una guerra cultural. Luego también tengo que decir que hay gente, hay en segundo lugar la resistencia pasiva. Y una resistencia pasiva también dentro del propio ministerio, dentro de nuestras propias administraciones, que viene mayoritariamente de quien percibe que esto es un juego de suma cero. Que para que las mujeres tengan derechos, los hombres tienen que tener menos derechos. Que para que las mujeres suban, los hombres tienen que bajar. O sea, hay quien entiende que esto es un juego de suma cero. Entonces, si a una mujer la van a nombrar embajadora en esta embajada, yo voy a tener menos posibilidades para ser embajador. Bueno, también hay un poco de esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí
esto también hay que tratarlo. Yo no creo que el empoderamiento de la mujer y de la niña sea un juego de suma cero. No lo creo, no creo que la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades y las políticas que corrijan discriminaciones estructurales sea un juego de suma cero, no lo es, pero tenemos que explicitar este miedo que existe también dentro de nuestras instituciones a que esto sea suponga una rémora para mí, hombre, ¿no? O que yo no quiera estar en esta lucha porque yo, mujer, esto no va conmigo, ¿no? Bueno, es verdad que hay que hacer un esfuerzo muy grande de que esto sea una tarea colectiva, de que esto sea un ejercicio conjunto, de que esto sea una tarea, una visión compartida, ¿no? Y esto es verdad que necesita no solamente a poner una guía de política exterior, sino que necesita un diálogo, necesita una formación, necesita una comunicación, necesita una explicitación, necesita un liderazgo de hombres y mujeres, se necesitan también hombres campeones de esta política exterior feminista. Esto no es una política de mujeres para mujeres, esto es una política de país. Por eso nosotros lo que quisimos es que la política exterior feminista la presentase el presidente del gobierno, no la ministra de Asuntos Exteriores, que la presentase el presidente del gobierno, porque era su política, de manera que independientemente de quién se siente en la silla, el ministro o ministra de Asuntos Exteriores, entienda que esta es una prioridad para el presidente del gobierno. Y lo es, y si podemos hacerlo, y por eso lo llevamos también al Congreso, que sea una prioridad del país, pues durará más, porque si no durará lo que dura la ministra o el ministro en el sillón, y como en principio los ministros o las ministras duran relativamente poco estos días, pues no, será muy efímera la política. O sea, que también tenemos que ser conscientes de que lo que buscamos aquí no es un acto de propaganda o un acto de look good, feel good, sino lo que queremos, insisto, por eso uno de los principios y las ambiciones que nosotros teníamos esto que fuera con una idea de durar en el tiempo y de cambiar estructuralmente. Muy bien, muchas gracias. Quiero pasar a Alicia Froman, que como sabes es una de las especialistas y de las líderes en materia de género y comercio internacional, tema del cual tú también eres precursora, por supuesto, Arantxa. Alicia. Bueno, muy buenas tardes, Arantxa. Es una enorme alegría, un gran gusto poder verte de nuevo. Y sí, yo te quiero llevar a una de las dimensiones de la política exterior feminista, que es la política de comercio internacional. Bueno, tú seguramente sabes que a partir del gobierno de la presidenta Bachelet, Chile ha venido negociando capítulos de género en sus tratados comerciales. Esto ha llamado bastante la atención internacionalmente, pero no necesariamente acá en Chile mismo. Y afortunadamente el actual gobierno de derecha ha continuado en esta política de negociación de capítulos de género. Incluso en este momento Chile está negociando con Corea, ¿no? Que no lo ha hecho nunca. Y acá, bueno, sin embargo, pensamos que el desafío ahora es incorporar un enfoque de género a todas las disciplinas comerciales, no tener solamente separadamente un capítulo de género. Y ahí, bueno, una de mis preguntas, y como corolario, bueno, yo recuerdo, creo que nos vimos por última vez en octubre del 2019 en Ginebra. Tú estabas en el podio, de hecho sentado al lado del entonces embajador de Chile, y dijiste, el próximo paso tiene que ser la no discriminación. Y dijiste, make it simple.
No discriminación, eso tiene que ser el mensaje. Ahora, parece que no estamos todavía ahí. Yo acabo de leer la propuesta de la nueva declaración sobre comercio y género de la OMC, que salió esta mañana, creo, y no incluye el principio de no discriminación, pero sí un paso enorme como del concepto del empoderamiento económico de las mujeres y el desarrollo a el principio de la igualdad de género y los derechos, incluso menciona el trabajo de cuidados no remunerados, en fin, muy notable. Ahora, sin embargo, yo quisiera preguntarte, bueno, ¿qué más esperarías en términos de resultados sobre comercio y género de la próxima conferencia ministerial de la OMC y sobre todo también en el proceso de reforma de la Organización Mundial del Comercio que sin duda va a tener que estar en curso a partir de ahora? Muchas gracias, Alicia. Y yo quiero empezar reconociendo una labor muy constante, muy consciente y desde hace mucho tiempo que tú llevas en este tema y de la que te tienes que sentir tremendamente orgullosa porque va dejando una huella. La huella a veces es pequeña y la huella a veces tarda mucho en hacerse grande, pero la huella está ahí, Alicia. Y creo que eso sería lo que yo diría de la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Mira, yo pienso en qué ocurrió hace 3 años en Buenos Aires. Fue un milagro que consiguiéramos unir a creo que fueron 28 países que al margen de la ministerial, en un evento en el margen de la ministerial, firmaron un papelito que decía: nos tomamos en serio el comercio y la igualdad de género. Eso es lo que decía aquella declaración, ¿eh? Y nuestra ambición era poner un pie en la puerta. Pero a mí me parece muy notable que 3 años después ya el pie no esté en la puerta, sino que hayamos puesto el tema dentro de la organización. Entonces ahora ya el membrete de esta resolución no es un membrete que nos inventamos que decía Declaración sobre Mujeres y Comercio. El membrete lleva el logo de la Organización Mundial de Comercio. Esa es la diferencia. Hemos conseguido poner este tema dentro de la organización. Algunos me dirán, bueno, pero qué poco ambiciosa, ¿no? Bueno, pero quien sabe cómo funciona el multilateralismo sabe que convencer a todos los países miembros de una organización de dar un paso de este tipo lleva tiempo. Hay que convencer, hay que trabajar, hay que seguir animando. Y yo lo que diría es que si esto ocurre, y espero que así ocurra en la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, lo celebremos como se merece, como un gran paso adelante en un espacio en el que hemos hablado siempre de la discriminación entre los nacionales y los extranjeros, la discriminación entre las empresas que trabajan y comercian en un mismo país, pero nunca entre los empresarios y las empresarias. Entonces, celebremos que hemos dado un paso adelante y fijémonos como objetivo ahora darle un contenido más robusto a este pilar, a este nuevo pilar, a esta nueva dimensión del trabajo de la Organización Mundial de Comercio. Y asegurémonos que en el proceso de reforma este tema no se olvida, sino que sigue estando ahí. Muchas gracias, Arantxa. De hecho, una de las cuestiones que siempre se critica y se habla es el hecho de que muchos de estos diseños de políticas estructurales no pasan más allá del diseño mismo, y ya sea porque toman mucho tiempo o porque a lo mejor son un poco aéreos o por lo que sea. Y entonces hay una pregunta en el chat y voy a decirle a todos los participantes que voy a tratar de alternar preguntas del chat y preguntas que ya teníamos designadas por parte de nuestras organizadoras. Después de la del chat, Inés, te voy a pedir a ti, pero quiero decirte, Grace Jaramillo dice que ella hace clases en Canadá y que la evaluación en Canadá sobre la política exterior feminista es que ayudó al posicionamiento de Canadá, pero que hubo pocos progresos, dice ella, en el terreno.
y su pregunta es, ¿cuántos avances, por ejemplo, hubo en lo que tú llamas batallas específicas, flagrantes, ¿no? Por ejemplo, en la trata de mujeres. ¿Cómo le fue a España el tema de la trata de mujeres? Bueno, evidentemente las discriminaciones que sufrimos son discriminaciones que tienen siglos de existencia. Luego seamos también serias y serios y calibremos nuestras ambiciones, ¿no? Y cómo lo que tenemos que ir haciendo es construyendo, tejiendo una red en el que sea tan tupida que no se nos escape ningún tema. Nosotros elegimos la trata. Estoy hablando nosotros, cuando yo era ministra de Asuntos Exteriores, pusimos el tema de la trata de mujeres y niñas como una de las prioridades para este año, para el 2021. Todo este año iniciamos un proceso de diálogo con todas las agencias de Naciones Unidas, con todos los organismos regionales que tenían mandatos en el tema de mujeres, lucha contra la trata de mujeres y niñas, desde Interpol, hasta aspectos financieros, hasta aspectos policiales, hasta aspectos de inserción laboral, un poquito para buscar tratar el tema desde todos los ángulos, ¿no? Y yo lo que sí puedo decir es que iniciamos este diálogo, reunimos a organizaciones que antes no se habían reunido alrededor de la misma mesa y hicimos un programa de trabajo conjunto. Evidentemente ahora espero, en todo caso, creo que eso es también para lo que sirven estas políticas, que bajo el liderazgo del presidente del gobierno siga impulsándose este tema. Quiero decir que en la presentación de la política exterior feminista sí que participó una gran activista en la lucha contra la trata de mujeres y niñas en España. Es una persona muy conocida, Mabel Lozano, y estuvo allí y fue invitada a participar y ella aceptó con gran placer participar en el lanzamiento de la política exterior, porque esta también es una batalla que ella con tantas otras y otros activistas en España internacionalmente están luchando. Luego yo creo que el trabajo la energía que se puso en el tema sigue. Ahora evidentemente el testigo lo han recogido otros que espero, insisto, que sigan impulsándolo. Muy bien, muchas gracias. Quiero pasar, como dije, a María Inés Ruz, que va a tratar rápidamente el tema de seguridad y paz, y además Elaine White, nuestra colega Elaine White, la embajadora de Costa Rica en Ginebra, está también haciendo una pregunta en el chat sobre seguridad y paz. Entonces me gustaría vincular ambas, ¿ok? María Inés, por favor, adelante. Gracias, Marta. No he leído la pregunta, pero bueno, tú la incorporas después. Arantxa, muchas gracias. Creo que lo que hemos escuchado de tu exposición y la respuesta a las preguntas están impregnadas de estas recomendaciones prácticas, que son las que nos hacen falta a nosotros, porque esto es un aprendizaje que tenemos que ir haciendo a partir de la reflexión de nuestra propia práctica. Yo quería recordar que en el año 2015, estando España en la presidencia del Consejo de Seguridad, se aprobó la resolución 2242, que forma parte del sistema Mujer, Paz y Seguridad de Naciones Unidas, y yo estuve muy cercana a eso porque justamente estaba en El Salvador, y Salvador participó muy activamente por ser un lugar donde la paz se había firmado hacía 22, 23 años, al igual que Guatemala, en la evaluación de los 15 años de la implementación de la resolución 1325. Y creo que esa resolución que saca el Consejo de Seguridad, tomando en cuenta las recomendaciones de la evaluación de los 15 años, toma justamente uno de esos aspectos que estuvo en esa evaluación. Yo conozco más cercanamente la experiencia de Centroamérica, pero ahí se hizo mucho énfasis en el sentido de no olvidar que la resolución 1325 no solamente tiene que ver con la mujer víctima del conflicto, sino con la mujer como un agente de cambio, ¿ya? Y respecto a ese rol de la mujer como un ambiente de cambio, resalta las posibilidades que hay y que ofrecen por la experiencia comparada que ya ha habido en la aplicación en algunas experiencias de construcción de la paz, de la mujer como
en los roles de prevención, en los roles de alerta temprana, en los roles de liderazgo en los procesos de construcción de la paz. Yo creo que ninguno de nuestros países está ajeno a este tipo, a los conflictos, a la necesidad de crear cultura de paz. Y si bien es cierto, en muchos de nuestros países, y creo que incluido Chile, se ha tomado la resolución 1325 como algo que tiene que ver con la participación de las mujeres en operaciones de paz en aquellos países donde participan las Fuerzas Armadas, se ha desaprovechado un poco la posibilidad de que esta sea una herramienta para que las mujeres, como agentes de cambio y creadoras de una cultura de paz, puedan también intervenir en distintos niveles de conflictos internos. Y en ese sentido, bueno, yo creo que tú conoces la situación que estamos viviendo en Chile, en general en nuestros países de América Latina, y creo que tenemos un gran trecho que avanzar en ese sentido, y quería conocer la experiencia de España, en términos de que también España es un país que tiene no solamente el conflicto en España es hacia afuera, también tiene sus propias dinámicas conflictivas, y quisiera saber si hay alguna experiencia o cuál ha sido la experiencia ya en el terreno más práctico de la implementación de este sistema de resoluciones de mujer, paz y seguridad. Bueno, la verdad es que como es una resolución que España impulsó, y lo impulsó con un gobierno diferente, con un gobierno conservador, pero formaba parte de un consenso nacional, que esto también es algo que se nos está olvidando. Esto era una agenda compartida, el pensar que la mujer tiene un rol particular en situaciones de conflicto, como tú bien dices, para dar alertas tempranas, también para gestionar conflictos. Nosotros eso lo hemos vivido en un ámbito muy específico, que es el de la lucha contra el terrorismo, donde las mujeres han tenido un papel muy especial. No lo han tenido porque alguien se lo haya dado, ni porque haya habido un reconocimiento oficial, ni un programa oficial, pero lo han tenido porque de alguna manera son madres, son hermanas, son mujeres, y eso les ha llevado a tener una sensibilidad especial, ¿no? Entonces, nosotros, que invertimos mucho en esta resolución, seguimos invirtiendo mucho en traducirla de manera práctica, tanto en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España, donde se forma a hombres y mujeres con esta sensibilidad específica, para que en todas las misiones de paz y en todos los lugares de conflicto donde se encuentren puedan ser también brazos ejecutores de esta visión. Yo también te puedo decir que hay una zona donde hemos prestado particular atención a esta cuestión, que es el Sahel, que es una zona vecina a España, con una alta conflictividad y donde las mujeres son realmente agentes como en todas estas dimensiones diferentes, desde prevenir hasta actuar, hasta curar. Y yo siempre sí que quise en cada uno de mis viajes reunirme con ellas, visibilizar su labor, reconocer su papel. Hacemos también esfuerzos para financiar la red de puntos focales, para financiar el Fondo de Consolidación de la Paz. Lo hemos hecho en el Sahel, lo hemos hecho en Colombia, si quieres un ejemplo más cercano y conocido, porque nos creemos, como digo, esta resolución que iniciamos hace un poco de tiempo ya, y con otro color político. Creo que el examen que se hizo recientemente de la resolución y de cómo había funcionado también nos da unas ideas muy claras de por dónde podemos ir avanzando, ¿no? Tampoco tenemos que reinventar la pólvora, pero este sí es un espacio donde creo que lo que hay que hacer también es visibilizar los esfuerzos para que quede constancia también de por qué este no es un tema de... Vuelvo al punto que hacía hace un momento, no es un juego de suma cero. Este es un buen ejemplo de por qué no es un juego de suma cero.
Elaine White, en la misma tónica de María Inés, de hecho se pregunta si la agenda de mujer, paz y seguridad tiene realmente alcances en términos de incorporar una visión feminista, cuando en el 2020, dice Elaine, en medio de la pandemia, mientras el PIB global decreció 4%, el gasto militar creció un 2,6%. Ella cree y propone que se requieren nuevas visiones en estos temas de seguridad y paz. Sí, pero esa es una discusión que va más allá del tema de la mujer, quiero decir. Sí. Es decir, es cierto, ¿no? Es cierto que estamos inmersos en este momento, es un momento de geopolítica, de vuelta a las relaciones internacionales basadas en el poder, con un rearme y una carrera armamentística, esto es la realidad. Y es cierto que nos deberíamos de preguntar si esto tiene sentido hoy en un momento en el que además nuestras economías han sufrido enormemente a causa del COVID y necesitamos recursos para restañar nuestras economías y curar la herida social que ha generado. Pero esto va más allá de la agenda de empoderamiento de mujeres, aunque tiene un impacto obvio. Muy bien, muchas gracias, Arantxa. Nos salimos del tema paz y seguridad, podemos volver más tarde si podemos, si alcanzamos, porque quiero ir a la cuestión que en la política exterior feminista de España se trata en los diversos capítulos de la guía, que es la cuestión de la interseccionalidad. Y Constanza Jorquera allí nos va a hablar sobre el tema y te va a hacer una pregunta. Adelante, Constanza. ¿Se escucha bien? Ahí. Ahí me dieron el audio. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Arantxa. Es un honor y un gusto escucharte. En verdad me alegra mucho que estemos en la misma línea con todo lo que hemos discutido en el grupo de mujeres del Foro Permanente de Política Exterior. Y como efectivamente decía Marta, en el principio 5 de la política exterior feminista española, lo cual aplaudo y abrazo enormemente porque no está en otros proyectos y en otras políticas exteriores feministas del mundo, se encuentra el tema de la interseccionalidad y la diversidad. Bien, sin embargo, quería preguntarte si pudieras orientarnos un poco más sobre eso, porque una de las dimensiones pendientes de las políticas exteriores feministas existentes es que no se aborda explícitamente la dimensión interseccional, ya sea a nivel institucional o en la implementación misma en las diversas áreas de cooperación internacional, por ejemplo. Y si consideramos la realidad de nuestros países en América Latina, donde las mujeres experimentamos precisamente lo que es la interseccionalidad, que es un marco, ¿cierto?, donde se evidencia que se yuxtaponen o entrecruzan diversos tipos de opresión, bien, como está el tema de raza, clase, género, capacidades, orientación, identidad, etc. Y eso forma parte de nuestro ADN y una gran deuda histórica en América Latina. Entonces, ¿cómo se puede promover efectivamente una política exterior feminista interseccional que sea viable y efectiva? Y en ese sentido, quería preguntarte también si este punto 5, este principio, tuvo resistencias o cómo se materializó finalmente al momento de incluirla en la política exterior feminista en España. Y lecciones para América Latina, que es lo que nos interesa con mayor énfasis. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Bueno, yo deciros que este documento, esta guía de política exterior feminista, ha de leerse con otro documento igualmente importante, que es la Estrategia de Acción Exterior. La Estrategia de Acción Exterior es el paraguas que da cobertura a la acción en materia de diplomacia feminista. Y en la Estrategia de Acción Exterior tú verás de una manera mucho más explícita esta interseccionalidad y cómo para nosotros el tema de la diversidad en todas sus dimensiones requiere una priorización, requiere una atención, ¿no? Y entonces verás en esta estrategia cómo nos hemos fijado objetivos en materia de LGTBIQ
cómo nos hemos fijado objetivos en materia de poblaciones indígenas, cómo nos hemos fijado objetivos en manera de personas con discapacidad. También, por cierto, impulsando esta misma agenda en el interior del país, es decir, en políticas domésticas, donde también hemos ido avanzando en estos frentes, ¿no? Luego, lo que sí te diría es, hay que hacer una lectura de la política exterior feminista bajo el paraguas de la estrategia de acción exterior, donde esto aparece de una manera más clara y más detallada. Sí decirte que de la misma manera que hay muchas personas que se ven reflejadas en esta estrategia y que dicen, hombre, pues esto es lo que me pasa a mí me gusta esta política, que se impulse la igualdad en todas sus dimensiones. Bueno, pues no todas las desigualdades tienen el mismo grado de apoyo y el mismo grado de percepción social, y todos lo sabemos porque lo vivimos en nuestras sociedades. Sí que hubo resistencia, y una de las cosas de las que se me acusó cuando presenté la estrategia de acción exterior, la presenté en el Congreso y tuvimos un debate en el Congreso con todos los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado. Una de las cuestiones de las que se me acusó es que era una ministra de Asuntos Exteriores blanda, ¿no? Porque me dedicaba, pues eso, al feminismo, a los LGTBI, a los discapacitados, y que dónde estaba la parte con uñas y con dientes, ¿no? Como si el permitir discriminaciones de este tipo no fuese en la dirección de solidificar y de reforzar. Entonces, bueno, pues sí, pero volvemos al punto de partida. Hay una parte de este debate que es ideológico, que forma parte de una, entre comillas, guerra cultural, y que, como es así, tenemos que estar preparados para dar esta batalla. Arantxa, de hecho, en mi introducción, y estoy segura que Juan Somavía más adelante se referirá a esto mismo, el desarrollo del pensamiento del foro y del grupo de mujeres del foro sobre política exterior feminista va de la mano con nuestro desarrollo de un diseño, de una estrategia de inserción internacional, justamente porque creemos que la una no va sin la otra. Al mismo tiempo, en Chile además tenemos la oportunidad de estar en un momento constituyente, como dijiste, y en consecuencia, ¿no? Estas tres cuestiones las tenemos que ir hilvanando. Además, el feminismo y el enfoque feminista no tiene que ver única y exclusivamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores o con, ¿no?, el servicio exterior. Evidentemente, además, la movilización en Chile del pensamiento feminista, del tema de la igualdad de las mujeres en todas sus diferencias, como parte de un instrumento fundamental de la República de Chile, ¿no?, y como parte de los derechos humanos, está ya casi consagrado como un principio. Y entonces estamos trabajando mano a mano en estos distintos elementos. Nana del Piano, en este particular tema, pregunta si hay alguna coordinación entre los ministerios de exteriores en esta materia, como la hay, de hecho, con los ministerios de la mujer, pero si hay alguna coordinación. Y después me voy a permitir ir al chat también para leer otras preguntas antes de volver a Anita de Aguirre, que va a ser la última de nuestras intervinientes. Adelante, por favor. Gracias, Marta. Lo único que perdón, ¿me he saltado a alguien? ¿No? No. Oh, ok. No, lo único que te diría es que tengo un tiempo un poco limitado porque tengo otra gente que me está esperando en otro lugar. Entonces, yo creí que teníamos 1 hora y media. Es que no. íbamos muy bien con nuestro tiempo. Pero no es el tuyo, parece. Bueno, en todo caso, sí hay un mecanismo. Primero, nosotros hicimos una estrategia de acción exterior, no de política exterior, de acción exterior. Porque la acción exterior es de muchos actores, no es solamente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es del conjunto de las fuerzas públicas y privadas de un país. Y para hacerlo creamos una comisión y creamos todo un mecanismo de consultas
con todos los actores, con públicos y privados, con ministerios, pero también con empresas, pero también con universidades, pero también con sindicatos, también, porque también son un brazo de la acción exterior de un país. Lo que a nosotros nos importa es la acción exterior, no solamente la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y por eso fue una estrategia de acción exterior adoptada por el gobierno en Consejo de Ministros, después de un debate con todos los actores. Muy interesante lo que señalas, y yo creo que es un tema a debatir dentro del foro, precisamente. Entonces, déjenme muy rápidamente. Adolfo Carafí pregunta, y lo resumo, que cómo estructura España su política exterior feminista hacia los países árabes e Irán, y qué resultados se han logrado para mejorar la condición de la mujer en esos países. Esa es una pregunta. Y Carlos Fortín, desde otro ángulo distinto, Carlos, a quien tú conoces bien, dice que en la UNCTAD hace 15 años, una conversación informal de embajadores, él preguntó si era una locura pensar que la OMC pudiera de cierto modo reconocerle a la mujer un estatus formal, con un régimen especial. Y la respuesta fue que era una locura. ¿Te parece a ti que sigue siendo una locura hoy? Esas son las dos preguntas. Y tengo un par de comentarios últimos antes de pasarle a Juan la palabra, ¿ok? Bueno, decir que no hay locuras, todos tenemos derecho a soñar, y entonces lo que importa es cuánta pasión le pongamos a nuestros sueños para convertirlos en realidad. Y también que hay que ser un poquito prácticos, ¿no? Regímenes especiales que nos segreguen en un capítulo especial en una organización, me parece que igual tampoco es exactamente lo que buscamos. Lo que buscamos es que esto sea una dimensión transversal donde la discriminación, que es el principio que la OMC no tolera, no se tolere tampoco para mujeres y niñas, ¿no? Y con respecto a los países árabes, pues, o los países donde existe discriminaciones específicas, bueno, yo primero creo que lo más importante es la humildad. Como ninguno de nosotros está libre de pecado, tenemos que tener un poquito de cuidado con tirar la piedra. Luego yo creo que un enfoque siempre con un país tercero, sea el que sea, grande, pequeño, mediano, de nuestra o de otra ideología, siempre tiene que partir de la humildad. Nosotros siempre hemos, y yo en mi diálogo con mis homólogos, pero también mis colegas y los servicios diplomáticos y los actores en España en diálogo con otros países que quizás no tengan la misma percepción que nosotros, siempre lo ponemos sobre la mesa y se discute y se debate y se escucha y se está de acuerdo y muchas veces se está en desacuerdo. Se busca incorporar a todo el mundo. Yo hice un esfuerzo muy grande cuando adoptamos por consenso la resolución sobre mujeres y COVID para incorporar a todo el mundo y se incorporó por consenso. Y no quisimos excluir temas que para nosotros son importantes, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva, porque no nos parece que tendría mucho sentido. Bueno, sí, usamos palabras que quizás ayuda a que todo el mundo se pueda sumar a ese consenso, pero no excluimos un tema porque excluyendo las cosas que son vitales, bueno, pues puede que estemos debilitando también un poquito la propia política. Ahora en estos momentos, quiero hacer un paréntesis, hay quien está lanzando esta idea que no es una serpiente nueva, es una serpiente vieja de unir ONU Mujeres y el Fondo de Naciones Unidas para la Población, FINUAP. No es del todo inocente, porque lo que se busca es debilitar los derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que hay una agenda de algunos para debilitarlos. Por cierto, no todos están en una parte del mundo, están repartidos por muchos lugares del mundo. Pues ya sabemos que ahí vamos a tener que hacer un ejercicio de resistencia más fuerte para que no se debilite una agenda que a nosotros nos parece que es importante. Muchas gracias. Última cuestión tiene que ver con... bueno, el hecho, yo misma me extrañó al leer la guía, pero no he leído lo de las acciones de política exterior, que tú recomiendas que leamos también. El tema de las migraciones pareciera estar ausente. Se habla de tráfico, sí, tú lo tocaste. Sí. Y por eso quiero pasar a Anita de Aguirre, para que Anita de Aguirre te ponga la última pregunta que tenemos las organizadoras. Adelante, Anita.
No, estás muteada. Estás muteada, Anita. Ahora no. Sí, ¿Estamos ahora. bien aquí? Ok. Gracias por darme la palabra. Un tremendo gusto, Arantxa, de conocerte. Había escuchado hablar tantísimo de ti, leído tanto también. Y justamente como en este periodo estamos dedicándonos aquí en el foro al tema de migraciones, y sé que para España y la Unión Europea en general es un temazo, para Chile también es un tremendo tema, porque estamos convirtiéndonos en país de destino, sobre todo de la migración venezolana, entre otras. Entonces queríamos saber, en términos obviamente del enfoque feminista, cómo ustedes están trabajando el tema con mujeres migrantes y cuáles son las dificultades que realmente han encontrado, ya sea en los países de tanto de destino, de tránsito y de origen, por supuesto, siendo un tema que se queda en la agenda, pero por mucho tiempo. Así es que queríamos saber, porque justamente sé que está en la primera fila de la agenda de todos los países europeos, sobre todo los mediterráneos. Gracias. Gracias, Anita. Arantxa. Gracias, Anita. Este es como el tema de la interseccionalidad, está muy tratado y muy desarrollado en la estrategia de acción exterior. Entonces, lo que no quisimos es duplicar todo, ¿no? Pero sí te diría que es un temazo, como tú dices, que tiene muchas dimensiones, que hay una de acogida e inserción en el mercado laboral en España, que tiene mucho que ver con ayudar a países donde se encuentran migrantes desplazados. Hicimos un esfuerzo muy particular en el caso venezolano, por ejemplo, liderando unos esfuerzos internacionales para generar recursos y atención política a la crisis migratoria venezolana y apoyar los esfuerzos en países de acogida. Y ahí, por ejemplo, lo hicimos de una manera muy específica en Colombia, donde el problema era muy grande. Luego sí que te diría, Anita, y siendo quizás podemos tener una discusión fuera de este canal sobre este tema, pero está muy detallado en la estrategia de acción exterior. Te lo agradezco muchísimo, Arantxa. Muchas gracias, Arantxa. Yo también lamento muchísimo que no tengas tú más tiempo. Nosotros nos habríamos quedado, ciertamente, pero sí me gustaría terminar yo, por lo menos, voy a cerrar, pero quiero terminar con el siguiente punto que lo levanta Nena Serrano, y es el miedo de la burocratización o el temor de que estas acciones, ¿no?, se conviertan quizás en habituales, ¿no?, y dejen de tener la dinámica, entonces la energía y el liderazgo político que requieren para poder realmente llegar al cambio estructural como tú señalabas. Y a mí me parece, y yo lo vinculo mucho con el punto último que tienen ustedes en la guía, que es el del monitoreo, el seguimiento. Claro. El seguimiento que me parece importantísimo, con informes anuales al Parlamento, con consultas y informes muy transparentes, ¿no? Y nosotros, por nuestro lado, leyendo y estudiando las distintas políticas exteriores, Constanza me recordaba recién que le hemos agregado una R. Las suecas tienen los suecos tienen 4 R, y nosotros le hemos agregado una quinta R, que es el research, o sea, es la investigación y los datos. Que nos parece extremadamente importante, y creo que de alguna manera estoy yo dando la respuesta, perdónenme, no soy la conferencista, pero te dejo, Arantxa, para que lo comentes rápidamente. No, evidentemente el grado de energía política que le pongamos es el resultado de las acciones colectivas de todos y todas. Y habrá momentos en los que los gobiernos estén más activos y puedan ser la locomotora. Y habrá momentos en que los gobiernos renqueen y habrá que buscar que la sociedad civil sea quien sea la locomotora. Pero lo que importa es el compromiso colectivo, ¿no? Y buscar que sea lo más amplio posible. Por eso hay que intentar empezar esta discusión como un proyecto país, no como un proyecto de un grupo o de un partido, sino con un proyecto país. Y luego habrá quien no se sume, habrá quien no le ponga energía, pero siempre habrá un capital sobre el que hacer recaer
un poquito el ejercicio de locomotora, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo quiero pasarle la palabra a Juan Somadía, el presidente del foro, antes de clausurar esta sesión. Juan, por favor, muy brevemente, porque Arantxa nos tiene que dejar. Perdón. Arantxa, un millón de gracias. Ha sido de una claridad, y yo te diría de una utilidad práctica para nosotros extraordinaria. Orientación. Tiene que ser, hay que elegir bien las batallas. Tiene que ser política país. ¿Quién lleva la locomotora? Tiene que ser un compromiso de todos. No es un juego de suma cero. Es una acción, es una estrategia de acciones exteriores. Y tiene que estar en la Constitución. Todo es absolutamente pertinente para lo que nosotros estamos haciendo en Chile en este momento. En la Constitución, como tú sabes, hay paridad. Y yo creo que es casi imposible que de la paridad de la constituyente no pasemos a la paridad en la Constitución, y de la manera como eso va a influir sobre nuestra sociedad. Todos los temas que nos estás diciendo de cómo llevar adelante, no basta que esté en la Constitución, sino que hay todos los ejemplos que nos diste de cómo se organiza, de cómo se contesta, de qué manera hay que actuar. Así que muchísimas gracias en lo que tiene que ver con lo nacional, pero también con lo internacional, porque efectivamente la definición entre tenemos una política exterior feminista y tenemos una política exterior de acción exterior, en donde está el elemento feminista, la vinculación en consecuencia entre eso, entre la política exterior en general, la acción feminista me parece también un dato absolutamente central, que a su vez es parte de la Estrategia General de Desarrollo. Entonces tenemos nuestra estrategia de desarrollo, tenemos nuestra Constitución, nuestra estrategia de desarrollo, nuestra estrategia de inserción internacional y el papel que juegan las acciones concretas que vamos a llevar adelante a nivel nacional y a nivel internacional. Y yo creo que ese paquete, que es el que nosotros estamos concibiendo, pensando, armando en este momento, se va a inspirar mucho en lo que tú nos has dicho. Así que yo lo que te diría es que te queremos todavía un poquitito tiempo más. Además tengo que explicar que yo a la Arantxa la conozco no un tiempo más ahora, sino que más adelante. Yo a la Arantxa soy un gran admirador de la Arantxa porque coincidimos con que estuvimos trabajando juntos en Ginebra y ella dirigía el Centro de Comercio Internacional. De manera de que, digamos, lo que hemos visto hoy es algo que efectivamente la Arantxa ha generalizado a través de todas sus distintas responsabilidades, y le quiero agradecer enormemente que le haya dedicado este tiempo que nos dedicó a nosotros. Yo lo encuentro de una utilidad extraordinaria para las cosas en que estamos metidos y las cosas que tenemos que hacer para adelante. Así que un millón de gracias, querida Arantxa. Muchísimas gracias, Juan. Yo coincido, por supuesto, absolutamente con tu resumen de las orientaciones básicas que acabas de hacer, y con los agradecimientos y el compromiso para que Arantxa continúe acompañándonos en este camino por el que creo que vamos muy bien, francamente, reflexionando sobre esta conferencia. Quiero agradecerle mucho a Alicia Froman, a Constanza Jorquera, a Anita de Aguirre, a María Inés Ruz y a Dorotea López, que estuvieron conmigo organizando desde hace algún tiempo esta conferencia, y Arantxa, por supuesto, muchísimas gracias, y no te retenemos ni un segundo más, pero sí volveremos a ti. Muchas gracias. Un placer, y desde luego contad conmigo en todo lo que pueda ser de utilidad. Esta es una batalla que tenemos que pensarla a largo plazo, o sea que a largo plazo nos seguimos viendo. Gracias a todas y a todos y hasta pronto. Gracias a los participantes. Hasta luego.